Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, una vez más. La verdad que es un placer enorme el estar aquí en este día tan especial, ¿verdad? Todos los días son especiales, ¿no? Pero hoy celebramos el Día de las Mamás. Y Dios bendiga a las mamás, ¿saben, hermanos? Sí, porque ¿qué sería sin las mamás? Aquellos que las tenemos hoy, hermanos, pues es un gozo y un privilegio enorme, ¿verdad? Pero aquellos que ya no las tenemos, las recordamos con amor y con ternura y aquellos momentos gratos, amén. Y hermanos, el día de hoy vamos a mirar un texto en el libro de Timoteo y vamos a hablar un poco acerca de las mamás. Vamos a hablar cuán importante es la mamá en el hogar y cuán importante es la fe de la mamá en el hogar, ¿ok? Así es que vamos a hacer una corta oración y vamos a entrar en el consejo de la palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora dándote gracias. Te damos gracias, Señor, porque te hemos alabado, Dios, como decía nuestro hermano, esa alabanza, Señor, correcta en ese sentido de darte a ti adoración por medio de nuestros labios, Señor, sea fruto agradable a ti, Dios mío, como un aroma que suba delante, Señor, a tu presencia. Te alabamos y te bendecimos por ello, porque nos das la facultad de poderte cantar y adorar. También te hemos bendecido, Señor, por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y en esta hora, Señor, te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón. Y a medida que vayamos leyendo tu palabra, tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones, Señor. Queremos darte gracias. Gracias por la vida, gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por las madres, no solamente de aquí, de esta iglesia, pero las madres de todo el mundo, Señor, porque ¿qué sería un mundo sin madres? Así es que te damos gracias por ellas, Señor, y te pedimos que tú las bendigas. Y de igual manera bendice el resto de nuestro tiempo, Señor. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. En una ocasión, hermanos, no sé si esto sea una anécdota o una historia, pero la verdad que refleja la idea que hoy vamos a mirar de una manera muy bien, aunque aparentemente sea algo cómico, pero verdaderamente es algo que nos va a ayudar a entender el mensaje de esa tarde, ¿no? En una ocasión unos jóvenes recién casados, estaban hermanos ellos, pues, recién casados, se movieron, estaban en su apartamento, casa, y estaban disfrutando ellos y hermanos la primera comida y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pues el joven mirando a la joven esposa cocinar desde la mesa, estaba mirando a su esposa y habían comprado una pierna de puerco. Y el joven mirándola, hermanos, miró que la joven agarró el cuchillo y le cortó una parte a la pierna del puerco y la metió en la olla y la empezó a cocinar. Pero él le preguntó y le dice, hey, pero ¿por qué le cortas la pierna? Y le dice, no, pues es que, pues la verdad es que mi mamá lo hacía, ¿verdad? Entonces la curiosidad del joven empezó a crecer y dijo, vamos a hablar a tu mamá porque quiero saber por qué lo hacen. Y le hablaron a la mamá de la joven y mamá, pues te hablamos porque queremos saber por qué le cortas la parte a la pierna del puerco. Entonces la mamá le contesta a la joven y le dice, bueno, es que mi mamá lo hacía. Pues la curiosidad, hermanos, para ese entonces del joven estaba por el techo, ¿no? Dijo, podemos hablarle a tu abuelita, a ver qué nos dice, hermanos, y le hablaron a la abuelita y le preguntaron, le dijeron, oiga abuela, pues le hablamos a mi mamá y ¿por qué le cortaba una parte a la pierna del puerco para meterla a cocinar? Y queremos saber por qué pasa eso, porque le hablé a mi mamá y no supo, pero quiero saber por qué lo hacía. Y hermanos, del otro lado se rió la abuelita, le dice, ay, mi hija, es que la olla que nosotros teníamos
estaba muy chica y la pierna del puerco no cabía y teníamos que meterla. Mientras que a nosotros nos cause risa, verdaderamente eso refleja una costumbre y una tradición que ha sido pasada, ¿no?, de generación en generación. La historia de hoy nos va a enseñar a nosotros que una fe salvadora en la vida de las madres puede impactar la vida de sus hijos, al punto de llevarlos a los pies de Cristo, y puede ellas ser copartícipes juntamente con Cristo para llevar a sus hijos y ser hermanos poseedores de la vida eterna. En la segunda carta del apóstol Pablo es conocida como el testamento de Pablo. Esa fue la última escritura, la última carta que Pablo hizo antes de ser crucificado. Y esas son las palabras que Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 6 del versículo, en el capítulo 4, perdón, el versículo 6 al 8. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Esas son las últimas, una de las últimas palabras que Pablo escribió y dejó plasmadas, ¿no? Entonces, en la segunda carta a Timoteo, cuando nosotros estudiamos las cartas de Timoteo, nosotros vamos a mirar que el apóstol Pablo siempre está animando a Timoteo, hermanos. Siempre está animando a Timoteo para que agarre la batuta del ministerio, Parece ser que había cierta resistencia, ¿no? Por algo leemos cosas como, por ejemplo, que nadie tenga en poco tu fe, ¿no? Sí, que nadie en esto. Tú confía, tú sigue avanzando en lo que tú has creído. Entonces, miramos de que parece ser que Timoteo tenía alguna cierta resistencia. Y sabemos por la historia que Timoteo fue el pastor de la iglesia de Efeso, ¿no? Eso es lo que la historia a nosotros nos dice, la tradición nos dice eso. Entonces Pablo, hermanos, en su segunda carta habla con Timoteo para que Timoteo se anime a tomar la batuta, ¿sí?, del ministerio. Y Pablo, hermanos, usa la vida, la trayectoria y la familia de Timoteo para animarlo a él. Y estamos hablando aquí de la fe, de la fe. Abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo y vamos a mirar el versículo, capítulo 1, y vamos a mirar el versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios así: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Entonces Pablo empieza por recordarle a Timoteo que él ora por él, ¿no? La vida de Timoteo, la persona de Timoteo está en la mente de Pablo, ¿no? Era una costumbre de Pablo de orar por la iglesia. A los efesios les dice que ha orado por ellos para que Dios los bendiga, les dé espíritu de sabiduría. Pero a Timoteo le dice aquí directamente: yo estoy orando por ti, yo me acuerdo de ti en mis oraciones. El versículo 4 dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo tenía, hermanos, en mente aquí esa idea de que él está pronto para ser martirizado, Entonces, en la carta, Pablo va a animar a Timoteo para que él tome la batuta, hermanos, del ministerio que Dios ha confiado en sus manos. Qué bonito es eso, ¿verdad? Eso es bonito porque al rato vamos a mirar. Pero por ejemplo, cuando el Señor me salvó a mí, yo no tenía ningún conocimiento del Señor, No tenía ninguna noción, no sabía lo que era doctrina, no sabía lo que era el perdón, no sabía absolutamente quién era Dios, quién era Cristo, quién era el Espíritu Santo, porque en el lugar donde yo crecí, Dios no era real, ¿sí? Dios estuvo ausente en el lugar donde yo crecí. La instrucción de Dios no era una realidad. Pero miren lo que dice Pablo en el versículo número 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le dice aquí por segunda vez a Timoteo que lo recuerda. Ya no lo está recordando con lágrimas, ya no lo recuerda con lágrimas, sino que lo recuerda por la fe que él tiene, la fe que él tiene. Ya no lo recuerda porque está llorando, como dice el versículo 4, pero aquí lo recuerda porque, hermanos, Timoteo tenía una fe salvadora. ¿Sí? No sé cuánto tiempo en este punto Timoteo había caminado con Pablo, no lo sé. Pero aquí Pablo lo recuerda porque él tiene una fe salvadora. Y hermanos, esa fe salvadora, Pablo la mira en tres diferentes áreas. Pablo le recuerda a él que la fuente de la fe verdadera es su abuela Loaida y su madre Eunice. Pablo le recuerda a él que la fe que él tiene, la fe verdadera en Cristo Jesús, vino de su mamá y vino de su abuela. Ellas fueron las dos personas que influenciaron, hermanos, a formar el carácter, la fe y la vida de este joven. A los Gálatas, Pablo les dice esto en el capítulo 3, versículo 1. Les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinar es encantar, ¿Quién los hechizó? Les dice. ¿Quién los hechizó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si Pablo le habla a los Gálatas y les dice: yo les presenté el evangelio a ustedes les di el evangelio, nadie más les había predicado el evangelio, pero yo se los di. Y en el capítulo 4, versículo 19 le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo que Pablo les está diciendo a ellos es que él les predicó el evangelio de salvación de Jesucristo, y por ello ellos tenían tienen una fe verdadera. Pero con Timoteo es algo diferente. Con Timoteo el tono es diferente. Pablo le dice a Timoteo, hermanos, que él le está acreditando la fe salvadora que Timoteo tiene, algo que ya pasó allá atrás. Y eso es ¿quién? La abuela y su mamá. La abuela y su mamá. Cuán importante, cuán importantes son las madres, ¿verdad? Cuán importantes son las abuelas, sí, cuando se posee una fe verdadera. Cómo esto debería de pasar de generación en generación. Estuve leyendo algo acerca de la importancia de las mamás cristianas, de los valores de las madres, y todas lo que usted pueda leer en la internet concuerdan en una idea de que la mamá juega un papel y un rol muy importante en esto. No solamente pasan remedios, no solamente pasan tradiciones, no solamente pasan consejos y vivencias, pero una mamá cristiana puede pasar la fe verdadera. La fe verdadera. Yo les he dicho anteriormente, hermanos, que en el Antiguo Testamento se acuñaron dos frases en el libro de los reyes, ¿sí? Aquellos que anduvieron en los caminos de Jeroboam significaban que aquellos reyes habían caminado mal. Aquellos reyes habían desviado su ruta, habían desviado su fe, habían desviado su Dios, pero acuñaron otra frase que dice: andaban conforme a los caminos ¿de quién? De David, sí, de David. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento todos los reyes en las biografías donde su mamá es nombrada, sin excepción, todos fueron reyes conforme al camino de David. Yo no sé si el escritor divino tenga la intención de que nosotros miremos de cuán importante es la influencia de la madre en la crianza del hijo. Cuán importante es la dirección de la madre en el hogar. Así es que todo lo que nosotros podamos leer allá es una realidad latente, hermanos, en cuanto a ese rol de la mamá en el hogar. Es muy importante. Hoy por eso miramos, hermanos, es un problema grande el que estamos viviendo en los días de hoy. Porque la mamá ya no quiere el hogar. Ahora la mamá quiere la libertad, ahora la mamá quiere la igualdad, ¿sí? En la liberación sexual en los Estados Unidos, en el movimiento de los derechos civiles de los 60 para acá, hubo un cambio aquí en la cultura americana de una manera negativa,
negativa. No traigo todas las estadísticas, pero de una manera negativa un cambio increíblemente. Todo se vino abajo. La familia empezó a decaer de una manera increíble. Sí, los matrimonios empezaron a bajar. La violencia interna, la desviación de los hijos, el embarazo fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. El aborto se disparó de una manera increíble. Y todo eso fue porque la mujer salió a la calle y dijo que ella quería sus derechos. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, las mujeres tienen un derecho increíble delante de Dios. De hecho, cuando nosotros leemos la Biblia agarra a la mujer y la pone en un estándar increíblemente alto, ¿sí? de honor. El matrimonio, la casa, el hogar es puesto en la Escritura de una manera increíblemente hermosa, donde la mujer tiene un valor real, ¿sí? Un valor real. De hecho, viene a mi memoria, eso no está aquí, es gratis porque es Día de las Madres. En el libro de los Efesios, en el capítulo 5 del libro de Efesios, el versículo 23 en adelante, Pablo habla acerca del matrimonio y agarra a la mujer y la pone de una manera increíble, ¿sí? Alta, en honor, ¿sí? En honor de ser cuidada, de ser venerada, de ser servida, de ser adorada, de ser protegida, de ser nutrida. La madre. Pero hoy, hermanos, las cosas están difíciles. Aún dentro de la iglesia, decía nuestro hermano la semana pasada, el problema del matrimonio, del hogar, está en crisis. Hay más divorcios dentro de la iglesia evangélica, nos decía nuestro hermano, que dentro de la iglesia católica. Así es que Pablo aquí mira a Timoteo y le acredita esa fe salvadora a su mamá y a su abuela de él. Eso es muy lindo. Muy lindo. Es muy importante que las madres cristianas tengan y desarrollen una fe verdadera. ¿Por qué? Porque nadie lo pone mejor que el Señor. En el libro de Tito, Pablo le da instrucciones a Tito. Y en el capítulo 2 de Tito, versículo 4 y 5, escuchen lo que dice. Básicamente les está diciendo a ellos que las mujeres que están en la iglesia y que ya tienen tiempo, tienen que demostrar su fe, enseñando a las mujeres más jóvenes a vivir la vida cristiana, a aprender a vivir la vida cristiana. En Tito 2, 4 y 5 lee así: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Para que no sea blasfemada. Así es que una fe verdadera es una fe visible. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser visible. Una fe verdadera tiene que ser visible. Y cuando hablamos de las madres, no es ninguna diferencia. Aquí dice que una mujer que tenga ya tiempo en los caminos del Señor, y si una mujer viene a la iglesia y es nueva, el trabajo de esa mujer dentro de la iglesia es enseñarle a aquella mujer a amar su hogar, amar a su marido, amar a sus hijos y ser una persona responsable. ¿Dónde? En la sociedad, no, en el hogar. En el hogar, porque si eres responsable en el hogar, eso va a ser como una onda, si va a ser un efecto para afuera. Vas a crear hijos, ¿qué? Modelos. Vas a crear hijos deseables. Vas a crear hijos que van a ser admirados. Así como habla el texto del libro de Proverbios en el capítulo 31, del versículo 11 en adelante, en el pasaje tan conocido que habla acerca de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice. A lo cual yo respondería: la iglesia debería de formar y crear ¿qué? Mujeres virtuosas. Amén. Mujeres virtuosas. Número 2, la veracidad de la fe. Eso no solamente mira Pablo que la fe es verdadera, hermanos, que la fuente de la fe de ellos, de Timoteo, eso dice, pero también mira la veracidad de la fe. Eso es una fe no fingida.
una fe no fingida, porque la implicación aquí es que la fe puede ser fingida. Mire lo que dice el texto. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, ¿sí? La fe no fingida. Eso quiere decir, en implicación, que podemos tener una fe que fingida. Sí, esa es la antítesis de eso. Eso es curioso porque nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, y en una cultura de apariencia. Es tanta la apariencia que podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Creyendo ser o tener algo que no es, hermanos, o que no se tiene. Alguien dijo, compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no conocemos. Mientras que hay algo de verdad en esta frase, hermanos, creo que lo peor es tener una fe que fingida. Es tener una fe fingida, hermanos. Hablando del contraste de una fe verdadera a una fe fingida, Santiago dice esto, ¿ok? Escuchen lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirás, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? La fe obra, ¿sí? Aquí no vamos a hablar de Lutero ni le vamos a echar tierra a Lutero porque dijo que por este texto dijo que la carta de Santiago no debería de pertenecer al canon, decía él, porque él no tenía el conocimiento pleno en ello, pues, pero no vamos a hablar de él. Pero lo que sí vamos a hablar es esto, es de que una fe verdadera tiene que producir obras. Sí, tiene que producir obras, sea hombre o sea mujer, cualquier persona que diga tener una relación real de amor con Jesucristo, tiene que tener obras. Tiene que tener obras, no para salvación, sí, pero como un producto, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Dios la tenía que de antemano, sí, para que nosotros anduviésemos en ellas. Si no, hermanos, yo recuerdo, nosotros hemos experimentado, aún con los hermanos aquí cuando hemos salido a evangelizar, cómo la gente se queja de los cristianos, sí. No me acuerdo, perdón, de una señora hace algunos años atrás. Entramos a un edificio a evangelizar y nos abrió la puerta una señora. No, hermano, dijo hasta cuándo nos íbamos a morir. Y nos señaló, era de esos edificios que parecen cajas de 2 pisos con la plazoleta al medio del edificio, como un cuadro. Y la señora vivía en la parte de abajo y nos mostró y con la mano nos dijo, no, allá vive una que dice que muy hermana, y nos empezó a decir cosas increíbles, ¿no? Entonces, una fe verdadera no se comporta así. Jesús tenía en mente de una fe verdadera cuando le dijo a los discípulos en el capítulo 5 de Mateo, versículo 13, 14 y 15, 16, en el 16 o en el 15 más específicamente les dice, y así alumbre ¿qué? Vuestras obras delante de los hombres, para que al verlos glorifiquen a Dios. Estamos hablando de que una fe no fingida, una fe verdadera, tiene que tener obras, hermanos. Tiene que tener obras. Pablo podría distinguir entre un hermano débil de la fe, un hermano fuerte en la fe, pero también Pablo podía distinguir a una persona con una fe fingida, hermanos. También Pablo podía distinguir a una persona con una fe fingida. En más de una ocasión él hace eco, hermanos, acerca de esta verdad en la iglesia local. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, Pablo dice estas palabras: es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Aquí la implicación es la gente que es reprobada, está reprobada, hermanos, dentro de la iglesia. Es decir, que no son salvos, es decir, que no tienen una fe genuina y antes tienen una fe fingida dentro de la iglesia. Sí. Mientras que Pablo dice que eso es necesario para mostrar ese contraste, hermanos, no lo hace correcto. ¿Ok? No lo hace correcto. No estoy diciendo que la palabra de Dios esté incorrecta, no me vaya a malinterpretar mis palabras, por favor. ¿Sí? Pero eso no lo hace correcto. Pero él sabía distinguir eso. Y en 2 de Corintios, Pablo les dice que hay una iglesia, en una iglesia, hermanos, hay variedad de personas que están fingiendo la fe verdadera. Ellos tienen una fe fingida, les llama falsos apóstoles, les llama hermanos falsos ministros y les llama falsos hermanos. Eso está en 2 de Corintios capítulo 11.
Segunda de Corintios capítulo 11. Mientras que todo esto, hermanos, es algo triste y alarmante, ¿sí? Nadie puede compararse con Judas, ¿verdad? Nadie puede compararse con Judas, ¿sí? Judas, hermanos, escuchó la verdadera doctrina. Judas, hermanos, estuvo en medio de los verdaderos hermanos. Y Judas, hermanos, fue enseñado por Jesucristo mismo. Pero Judas nunca tuvo una fe verdadera. Nunca tuvo una fe verdadera, hermanos. La fe de él fue una fe fingida. Pablo le dice a Timoteo que él no tiene una fe fingida. Sí. Es increíble, ¿no? Judas engañó a todo el mundo menos a Jesús. Jesús sabía quién él era desde el principio, ¿no? Me gusta lo que dice porque Juan capítulo 17 dice que ya estaba escrito, pues, de que eso iba a pasar, ¿no? Pero del grupo de los apóstoles o del grupo de los 120, podríamos decir, ¿sí? Pero si queremos reducirlo del grupo de los apóstoles, ninguno de ellos sabía que Judas se iba a ser el traidor, ninguno de ellos. Judas no daba muestra de eso en absoluto. De hecho, cuando Jesús dice el que moja el des del pan en la copa me va a entregar, ¿se acuerdan? En la noche, lo que llamamos nosotros como la Santa Cena, y todos decían, ¿y seré yo? ¿Y seré yo? ¿Y seré yo? Si nadie sabía, ¿sí? Nosotros miramos la película y miramos a Judas con las facciones faciales todas torcidas, con los ojos todos volteados, ¿no? Entonces la película nos dice, ese es Judas, sí, pero en realidad nadie sabía, pero Jesús sabía, hermanos. Jesús sabía. A todos tuvo la habilidad de engañar menos a Jesús. Menos a Jesús. Los teólogos llaman y dicen que la verdadera iglesia de Jesucristo es invisible. La verdadera iglesia de Jesucristo es invisible. Porque nosotros podemos gastar toda nuestra vida dentro de la iglesia, enseñando, predicando dentro de la iglesia, y al final del día perdernos. Qué feo se escucha eso, ¿verdad? Feo y triste, sí. Feo y triste. Pablo sabía que la fe de Timoteo era una fe real. Una fe real. Pero esa fe era real porque su abuela y su mamá de Timoteo tenían una fe real. Una fe real. No sé ustedes, pero a mí en el teléfono de tiempo lo cacho y me mandan el uso de mi teléfono. No sé si ustedes se los manden, pero deberían de poner una app para que miren en lo que usan el teléfono. Y en la mañana estaba mirando y me quedé sorprendido, ¿sí? Sorprendido del uso que yo le doy a mi teléfono. Entonces, mientras que estoy trabajando, ¿sí? O mientras que estoy haciendo otra cosa y estoy escuchando, me quedé sorprendido del tiempo que yo uso el teléfono. Y me pongo a pensar, y mientras que mucho de todo ese tiempo tiene que ver y está relacionado con cosas de la iglesia, con cosas de la Biblia, con cosas de conocer a Dios, con todo eso que podría nutrir mi intelecto y mi vida espiritual, de cualquier manera me quedé sorprendido, ¿sí? Porque nada de eso para mí se compara con estar sentadito en el comedor mío con una taza de café con la Biblia abierta. Una fe real. ¿Cómo podría la abuela y la mamá de Timoteo tener y desarrollar una fe real? Pues yo creo que una fe real tiene que tener ese compromiso con Dios, ese compromiso de obediencia, ese compromiso de comunión, ese compromiso de tener ese caminar con Dios, como Pablo le dice a los corintios, para que vosotros tengáis la mente de Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Es esa saturación de conocer a Dios. De hecho, Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, si la memoria no me falla, en el versículo 16, dice que, el 17 dice la palabra del 16, la palabra de Cristo more en vuestros corazones. En vuestros corazones. Es imposible desarrollar una fe real si nosotros estamos alejados del dador de la fe. Si nosotros estamos lejos de la fuente de agua, lejos de la fuente de luz, lejos de la fuente de alimento, eso es imposible. Por otro lado, ¿qué ministerio tan más glorioso tienen las mamás, verdad? Ese es un ministerio glorioso, El llegar a pensar que aquella bolita de carne,
¿sí? La nutres, la cuidas, la guías al punto de llevarla a los pies de Cristo. Qué lindo eso, ¿ah? Ese sería un impacto increíble. Mientras que mi mamá no está con nosotros, yo recuerdo, y mi mamá no era una persona religiosa, y no voy a decir que mi mamá era de tampoco mi mamá tenía una relación con Dios increíble, pero yo me acuerdo cuando yo andaba de vago y que salía con los amigos y llegaba a las 2, 3 de la mañana y yo me acuerdo que yo me acostaba y pues yo venía con toda la adrenalina, todo lo que da y no me podía dormir, pero escuchaba a mi mamá orar el Padre Nuestro y darle gracias a Dios porque yo estaba en la casa. Sí, esas memorias tengo yo de mi mamá, algunas de esa índole. Mi mamá nunca leyó la Biblia, no, de hecho en la casa nunca hubo una Biblia hasta que yo la mandé, creo. Entonces, pero lo que te quiero decir es, si mi mamá pudo hacer un impacto en la vida mía en ese momento tan corto, con esa limitación tan grande de tener una relación quizás salvadora con Cristo, que mi mamá llegó a conocer al Señor Jesucristo, la bautizamos en el mar, así es que mi mamá, tengo la fe en el Señor de que ella está con el Señor, pero eso no pasó hasta sus años tardíos. Pero eso pudo ser y llegar a ser un impacto en la vida mía. Ahora imagínense qué impacto puede hacer una madre, ¿sí? Que está verdaderamente, ¿sí? Verdaderamente en esa relación de amor y salvación con su Dios. Verdaderamente que deja gobernar su voluntad por la palabra de Dios. Esto es increíble. El mundo fuera diferente, hermanos. Así es que mamá, abuela, mamá, tienes un ministerio en tus manos grandísimo. Un ministerio grande, glorioso, dado por Dios, de criar a tus hijos, a tus nietos, al punto de llevarlos a los pies de Cristo. No solamente Pablo sabía cuál era la fuente de la fe de Timoteo, pero también sabía que la fe de Timoteo era una fe real, Pero también Pablo sabía que Timoteo tenía una fe segura. Escuche lo que dice el texto. Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. La seguridad de la fe de Timoteo, hermanos. Pablo le dice, yo también estoy seguro. Yo estoy seguro de eso. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, un texto que todos sabemos. Pablo le dice a los filipenses que él estaba seguro que Dios habría empezado en ellos la obra redentora y la obra de salvación y que él habría de terminar. Pablo estaba seguro de ello. A los romanos, en el capítulo 8, versículo 38 en adelante les dice esto, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo le dice, yo estoy seguro. Ese es un pasaje que normalmente nosotros recurrimos cuando hablamos de la seguridad de la salvación. Pero Pablo le dice, yo estoy seguro. Aquí Pablo usa la misma palabra de seguridad que es peito en el griego. La misma palabra. Y en las otras dos ocasiones está reflejada la salvación, la seguridad de la salvación. Y aquí con Timoteo no es ninguna diferencia. Él le dice, y yo estoy seguro de que en ti también. Está hablando del objeto de la fe no fingida, de la fe salvadora, de una fe real que verdaderamente salva, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer esto, hermanos? Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, del versículo 4 al 16.
pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en ello. Persiste en ello. Sí, una fe salvadora va a persistir en medio de cualquier adversidad. Una fe salvadora nunca se va a doblar. A mí siempre me gusta el texto del Antiguo Testamento donde dice 6 veces caerá el justo y aún la séptima Jehová lo va a levantar. Porque el injusto se cae y no se levanta, pero el justo se levanta. ¿Por qué? Porque el justo tiene una esperanza, el justo mira más allá. Pero en todo esto, aquí queremos cerrar, es muy importante el rol de la madre en el hogar cristiano. Es muy importante que una madre tenga una fe real y verdadera. Sí. Una fe no fingida, una fe segura. ¿Por qué? Bueno, porque eso lo debemos de pasar ¿a quién? A los hijos. Si el rol de la mamá es muy importante en el hogar. Todas las estadísticas que nosotros leamos cuando hablamos de la familia, el rol de la mamá en el hogar, en la sociedad en la que vive es muy importante. Vivimos en un tiempo donde la sociedad no quiere a la mamá. Sí. No quiere a la mamá. O sea, tampoco quiere al papá. Sí. El rol de la sociedad es destruir el núcleo familiar. Entonces la iglesia de Cristo tiene la obligación moral y espiritual de hacer un acto de contención a eso, sí, contener, o sea, parar eso, no aceptarlo. Vivimos en un mundo de aceptación increíble. El otro día estaba predicando en mi trabajo con alguien, estaban hablando acerca de la familia y empezaron a usar ese lenguaje. No, pues es que tienen que calarle porque esa es la corriente de hoy en día, ¿no? Si cálale aquí y si sirve, pues a ver qué pasa, ¿no? Está hablando de relaciones entre el hijo, la hija de alguien con alguien más, ¿sí? Del sexo opuesto, obvio, irse a vivir juntos, hermanos, y calar la vida, ¿no? Entonces, eso ha llegado a ser una norma hoy en los días de nosotros. Mientras que en el mundo no debería de asustarnos, dentro de la iglesia no debería de ser aceptado eso, ¿verdad? No debería de ser aceptado. Así es que el pasar esto para abajo es muy importante. Las mamás juegan un rol muy importante. Y dentro de la iglesia, las mamás deberían de producir hijos de calidad. Amén. Hijos de calidad, hijas de calidad, hogares de calidad. Porque la mamá tiene ese ministerio dado por Dios. De gobernar, de criar y últimamente de llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Al pasar eso, hermanos, ese tipo de tradiciones es de suma importancia y parece ser que nosotros pensamos que la gente no nos observa o que nuestros hijos no nos observan, pero aquí cierro. Hace unos años atrás, cuando Eric y Damaris vivían en la base, allá en California, yo fui con ellos a visitarlos. No recuerdo cuál fue la ocasión específica, pero me acuerdo que fuimos a la Walmart. Y allá todo está muy lejos, teníamos que manejar como 1 hora para llegar a la Walmart por ahí, 45 minutos, 1 hora, muy lejos está todo. Y me acuerdo que fuimos a la Walmart y andaba el Eric y Damaris y se me hace que ya estaba Sael. Y yo andaba caminando y me despegué de ellos, ¿verdad? Pero en una de esas que andaba yo caminando, miré a Damaris y andaba escogiendo la comida, latas y eso, entonces la miré. Ya ve cómo están las latas de cualquier tipo de cosa. Piensa en cualquier lata. Entonces miré que Damaris metió la mano por allá por atrás y sacó una lata y esa fue la que puso en el carrito. ¿Sí? Entonces yo la miré y me dio risa porque me acordé que su mamá eso es lo que hace. Si su mamá va y compra un galón de leche, ella no agarra la tercera porque dice por ahí la tercera está perdida, pero agarra la segunda, el que está atrás. Si va y compra cualquier cosa, su mamá nunca agarra el primero, no, ella agarra la segunda, ¿no? Entonces esas son cosas y costumbres que nuestros hijos en observación los miran y por alguna razón, ¿sí? Las hacen.
¿sí? Se vuelven en ellos parte de ¿qué? De la personalidad de ellos, ¿sí? Parte de la fibra de ellos, ¿sí? Eso es increíble, porque ese es un poder increíble. Y esto es una observación. Ahora imagínense, mamás, ¿sí? Ahora imagínense, si usted, su hija, su hijo le mira orando, le mira leyendo la palabra de Dios, le mira leyendo un buen libro de instrucción, le mira intercediendo, le mira hablando bien de la gente, le mira orando por la gente, etcétera, etcétera. O sea, esas son cosas que se van a ¿qué? Se transmiten, ¿sí? Se transmiten y últimamente llegan a ser un efecto increíblemente positivo en aquella persona, en la formación del hijo o de la hija. Así es que nosotros tenemos un trabajo increíble que hacer, mamás, ¿sí? Increíble. Ese es un ministerio de parte de Dios para ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, en el pasaje que miramos hoy, el apóstol Pablo, Señor, anima al joven Timoteo, Señor, y le recuerda que la fe de él y su vida cristiana y todo lo que él está haciendo hasta ese momento ha sido influenciado por su abuela y por su madre, porque ellas tuvieron, Señor, una fe verdadera, una fe no fingida, una fe basada en obediencia y en relación a tu palabra. Señor, cómo necesitamos a Ulises y Loaida, Señor, en los días en los que nosotros vivimos. Es mi oración en esta tarde, Señor, que tú nos hagas regresar a tu palabra y empezamos a examinarla, Señor, con cuidado, de observar esos principios de vida, de obediencia, esas historias, Señor, que están tan llenas de esperanza y que de ellas podemos aprender, Señor. Es mi oración por las mamás, que tú las bendigas. Es mi oración, Señor, que tú las crezcas, y es mi oración, Dios, de que tú les hagas saber de que tú les has dado un ministerio tan grande y tan importante, Señor. Es tan grande, Dios mío, que cuando es hecho de la manera que tú lo has ordenado, cambian y transforman la sociedad en la que ellas viven, donde tú los has puesto. Bendícelas, guárdalas, cuídalas, y te damos gracias por ellas, Señor. Te damos gracias por ellas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, para la gloria de tu nombre. Amén.